o una iglesia, ¿sí? También pasan cosas, ¿sí? Nos pasan cosas también malas, ¿sí? Cosas buenas o cosas muy buenas también, ¿sí? Y el Señor siempre ha dejado a lo largo de la historia, ¿sí?, muchas partes, ¿sí?, para que en nuestra vida nosotros le encontremos la salida, ¿sí? ¿Quién es la salida? Jesús dice que es la única salida, pero eso es como que lo sabemos literalmente lo podemos pronunciar, pero a veces, como cantábamos recién, si bien prefiero a mi Cristo, no vivo con Cristo, vivo separado de Cristo, a veces también las historias que están acá no las podemos practicar, o se nos olvidan, o porque nunca las leímos, o porque nos faltó tiempo todavía, porque somos nuevos. Y yo quiero hoy llevarlos a ustedes y transportarnos todos juntos a dos personajes de la Biblia, de la palabra de Dios, que reflejan mucho a veces ese proceso, ese transitar, ese camino nuestro, desde que especialmente hemos decidido seguir a Cristo. Uno se llamaba Aminadab, no sé si lo recuerdan, el otro Obed-Edom, ¿sí? Resulta que David, el rey David, ¿sí?, para transportar el arca al lugar profético, ¿se acuerdan qué llevaba el arca? O sea, se llamaba el arca del pacto. Sí, llevaba los 10 mandamientos, llevaba algo más. Pero sobre todas las cosas, ¿qué llevaba el arca? La tabla de la ley. No, algo más importante iba ahí adentro. Eso representaba ¿a quién? A Dios mismo. O sea, el arca era, esa caja de madera, era Dios. Sí, o sea que el pueblo de Israel en aquel tiempo, cuando decía que caminaba con Dios, era porque al lado ¿quién iba? El arca del pacto, ¿sí? Y en ese transitar debían hacer varias paradas. Y una de esas paradas fue en la casa de Aminadab, ¿sí? Resulta que el arca se estaciona en la casa de Aminadab y su familia, ¿sí? Y estuvo ahí por 20 años. ¿Quién tiene 20 años acá? Salió afuera. Justo cumplió 20 años. Imagínate, un montón de años, ¿sí? 20 años, ¿sí? ¿Quién estuvo en la casa de Aminadab 20 años? Dios mismo estuvo en el arca depositada 20 años, o sea, almacenada ahí. Hagan de cuenta de que a vos te dicen, ¿sí?, esta podría ser el arca de hoy, ¿sí? Y que te viene alguien y te dice, mirá, Micaela, te voy a dar el arca, ¿sí? Acá está Dios mismo almacenado, ¿sí? Vos la recibís, la dejás acá y tu vida continúa, ¿sí? Pero yo sé que todos nosotros decimos, no, mi vida no continúa, yo siempre agarro el arca y voy con... Bueno, eso es algo que cada uno tenemos que ir revisando, ¿no? ¿Cómo está el arca? ¿Cómo está la palabra? ¿Cómo está Dios? ¿Sí? Si lo apoyamos en el mueble, si lo hacemos participar de todas nuestras cosas, ¿no?, de toda nuestra vida, si lo invitamos cuando salimos al trabajo a ir con nosotros, si lo invitamos los sábados a ir a la iglesia, y ustedes me dirán, no, él ya está en la iglesia. No, él también, antes de que vos vengas, él te acompaña. Él está haciendo fuerza para que llegues. Todos los que estamos acá llegamos hoy porque Dios quiso. Porque la gracia de Él se movió en mi casa, en la casa de Débora, en la casa de Miguel y Hilda, en la casa de Daniel, en la casa de Hugo, en la casa de José, en la casa de Damián, en la casa de Micaela. En todos lados se mueven, ¿sí? Pero pasó algo en esa casa. Pasó algo en esa casa. No hubo en esos 20 años ni una manifestación de Dios.
el Señor no se manifestó nunca. ¿Y ustedes creen que si Dios está en tu casa, está en mi casa, no puede pasar algo así, que no se va a manifestar? ¿Ustedes creen eso? Bueno, yo les digo que sí, porque en esta casa no se manifestó ni una sola vez. ¿Sí? Cuando ustedes vayan a la Biblia y lean 1 Samuel, capítulo 7, ¿no? 6, 7 y para adelante, van a ir viendo cómo fue esta historia. ¿Sí? Pero resulta, ¿sí?, que en este hogar nunca se creó conciencia de lo que era vivir con Dios. Ahora, si no pasó nada ahí, ¿sí?, nosotros tenemos que buscar qué pasó. Y la palabra de Dios tiene, ¿sí?, un mensaje para develar este secreto, ¿sí? Y ahora sí le voy a pedir que me acompañen en sus Biblias. Vamos a buscar Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 14. Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 14. Cuando lo encuentren, alguien que lo pueda leer en voz alta. ¿Lo encontraron todos? Si no, pidan ayuda, ¿sí? Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 14. Cuando Judá vio que tenía batalla delante... No. ¿No? Ah, estoy en segunda, perdón. Léelo. El arca de Dios estuvo 3 meses en la casa de la familia de Obed-Edom, y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom todo cuanto tenía. ¿Qué pasó? ¿Qué está ahí? ¿Cuánto estuvo el arca? 3 meses. ¿Y qué pasó? Lo bendijo. ¿Cómo puede ser? ¿Sí? Entonces, cuando ustedes leen eso, ¿qué sienten? Estuvo en un hogar 20 años y no se manifestó ni una sola manifestación. Fue a la casa, ¿sí?, de Margot. Estuvo en mi casa 20 años y no pasó nada. Fue a la casa de Margot y solo en 3 meses, ¿qué pasó? En todo, dice. Fue bendecido en todo. ¿No será que en la casa de Abinadab, ¿sí?, el arca era un mueble más? ¿Sí? Y esto me llevó a mí a preguntarme, a veces nosotros, ¿sí?, estamos, ¿sí?, en la presencia de Dios, ¿sí?, porque ustedes no se olviden que este tiempo, ¿cuál es? Es el tiempo de la ¿qué? Díganlo fuerte. No escucho. De la gracia. Es el tiempo de la gracia. Pero en el Antiguo Testamento no era el tiempo de la gracia. Dios se movía y se manifestaba a través de estas señales, por ejemplo, del arca, ¿sí? ¿Ah? Pero nosotros, hoy, ¿sí?, el velo se rasgó, ¿sí?, tenemos la presencia de Dios, ¿cómo se dice ahora? ¿Cómo es el número? 24. 24/7, o sea, las 24 horas del día y los 7 días de la semana, nosotros podemos tomarnos ¿de qué? De la presencia de Dios, ¿sí? Y quería con ustedes, ¿sí?, llevarlos a un importante concepto que dice Obed-Edom, Abinadab y Obed-Edom, ¿sí?, la diferencia entre ellos es que en la casa de Obed-Edom se adoraba a Dios, en la casa de Obed-Edom oraban a Dios, en la casa de Obed-Edom exaltaban a Dios, ¿sí? ¿Y cómo estamos nosotros con eso? ¿Sí? ¿Será que nosotros estamos dándole ese lugar a Dios en nuestra casa? Porque mire que nos cuesta mucho, ¿no? ¿Sí? Nos cuesta a veces orar, ¿sí? Nos cuesta mucho. Nos cuesta muchas veces adorar a Dios. ¿Cómo se lo puede adorar a Dios? ¿De qué maneras?
cantando, alabando, orando, testificando, predicando, leyendo la palabra de Dios, ¿sí? Y estos son tiempos difíciles, hermanos, ¿sí? Muy difíciles. A nuestros hogares, ¿sí? Tocó llegar la muerte, ¿sí? Muchos de nosotros han tenido que afrontar muerte de un ser querido. También en muchos de nuestros hogares vino la enfermedad, ¿sí? En muchos de nuestros hogares y en muchas de nuestras iglesias, ¿sí? Las discusiones, las peleas, ¿sí? Las angustias han aumentado, ¿sí? Y esto llevó a que nuestra vida espiritual haya menguado, decrecido, y que nuestra fe, por ende, también se venga para abajo, ¿sí? Pero nosotros, ¿sí? No tenemos que ser como Abinadab. Yo quiero tener el corazón de Obededón, ¿sí? Yo quiero tener la certeza, ¿sí? Quiero tener la certeza de que Dios es un Dios sobrenatural, ¿sí? Y que Dios se mueva en mi casa, ¿sí? Y que su presencia realmente me haga ver que Él es un Dios omnipresente, que siempre está aquí. Cuando ese Dios se manifiesta, ¿sí? Hace que tú lo quieras adorar, hace que nosotros tengamos ganas de orar, ¿sí? Pero también es ese Dios, ¿sí? El que hace que cuando Él está en un lugar, en mi casa, o cuando Él está acá en la iglesia, hace que todo el mundo haga silencio. Ese era el Dios de Obed-Edom y de su familia, ¿sí? A diferencia, ¿sí? De lo que pensaban y sentían Abinadab y su familia. Ahora, hermanos, ¿no será que este es el tiempo, ¿sí? Para que nosotros agarremos a nuestros hijos, en mi caso a Juli, a Fran, a Bianca, ¿sí? A nuestras esposas, Claudia, a nuestros esposos, y Claudia me agarre a mí, Walter, ¿sí? Y con autoridad, ¿sí? Porque somos hijos de Dios, ¿no? ¿O no somos hijos de Dios? ¿Sí? Y digamos, bueno, hijos, esposo, ya no es tiempo, ¿sí? Para la pavada, ¿sí? Ya se acabó ese tiempo para nosotros, ¿sí? Yo sé que la vida nos presenta muchas cosas. Netflix, por ejemplo, ¿sí? Y es muy linda, hay muchas cosas lindas en Netflix, pero también nos ocupa mucho tiempo a veces, ¿sí? Los argentinos somos mucho de eso, de prestarle mucha atención a otras cosas, ¿sí? Y que nos llevan, ¿no? Nos hacen ir lejos, ¿no? Nos ocupan mucho tiempo y no estamos con Dios. Porque este es el tiempo donde nosotros tenemos que decirle a la familia que ya no es un chiste la vida, que Jesús va a venir pronto, ¿sí? Y entonces nosotros tenemos que comenzar a dejar de lado estas cosas y cambiar, ¿sí? De que la presencia de Dios entre no solo en mi casa, en mi vida, sino también en la vida de todos los que me rodean y en la vida de la iglesia, ¿sí? En la vida de la iglesia, porque ahora sí nosotros estamos en el tiempo de la gracia, no como Abinadab y Obed-Edom, ¿sí? Ahora nosotros tenemos todos los recursos, ¿sí? Dios se manifiesta las 24 horas a través de su palabra, a través de todas las cosas que ustedes puedan imaginar, a través de la naturaleza, ¿sí? Pero nuestra parte es presentarle batalla, porque nuestra lucha dice que ¿contra quién es? ¿Contra Verónica
contra Hugo. ¿Sí? ¿Es así? Mi lucha. ¿Y por qué perdemos tanto tiempo muchas veces luchando contra fulano, contra mengano, contra el trabajo, ¿sí? Contra el tiempo? No llego, siempre estoy con un problema, ¿sí? Me voy a comprar un reloj, tengo que comprarme un despertador. Siempre tenemos un montón de luchas, ¿sí? Pero la Biblia que dice que nuestra lucha es mucho más fuerte que esa. ¿Contra quién es? No es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, ¿tá? De las tinieblas. ¿Y cómo vamos a salir de esto? ¿Sí? ¿Cómo vamos a salir de esto? ¿Qué piensan ustedes? No estoy escuchando. La armadura de Dios. ¿Y cuál es la armadura de Dios? La Biblia. La Biblia. ¿Qué más? Oración. La oración. La testificación. ¿Eh? La testificación. Predicar el Evangelio. ¿Qué más, Mica, puede ser? La comunión. ¿Sí? La comunión con Dios. La fe. Esto. El perdón. ¿Sí? El poder estar acá todos juntos. ¿Sí? Y cuando no estamos, que mi corazón esté allá donde no está el otro. ¿Sí? Que mi pensamiento, ¿sí?, no se vaya nunca, mi hermano. ¿Sí? Todo eso tiene mucho que ver con esto de adoración. ¿Sí? Y en especial, yo quiero animarlos, ¿sí?, y llamarnos a todos juntos a que en nuestra casa, ¿sí?, haya un cambio de atmósfera. ¿Sí? Y ese cambio de atmósfera implica a veces un orden o mudar lo que estaba acá, por ahí pasa acá. ¿Sí? A lo mejor esta plantita que estaba acá, ahora tiene que venir acá. ¿Sí? Y yo te voy a decir, hermano, que si no cantabas, quizás es el momento de que empieces a cantar, porque vos cantás muchas veces cuando venís a la iglesia, pero no es suficiente. Cantá en tu casa, a capela, con música, cantá. Y es el tiempo, ese cambio es el tiempo de orar en la casa. Y vos podés orar de madrugada, como lo hacían muchos de los que están en la Biblia, o durante el día. No sé cómo vas a hacer, pero lo tenés que hacer, ¿sí? Dios se tiene que revelar hoy en nuestra vida, porque Él quiere que vos realmente lo conozcas tal cual es. Él se manifiesta con todo su poder, ¿sí? Pero también es tiempo. ¿Se acuerdan que hoy nombré una palabra anteriormente? ¿Cómo era hubo conciencia en la familia de Abinadab sobre Dios? No, por eso pasó 20 años y no pasó nada. Entonces este es el tiempo de que en nuestras casas y que en esta iglesia haya conciencia de que Dios está aquí, ¿ah?, de que Él es digno de todo lo que nosotros le podemos ofrecer, cosas pequeñitas, cosas no tan pequeñas, cosas grandes o muy grandes, todo, ¿sí? De que la presencia de Dios esté en la casa y en la vida de cada uno de nosotros, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes quieren tener el corazón de Obed-Edom? ¿Cuántos? Todos quieren tener el corazón de Obed-Edom. Ninguno quiere tener el corazón de Abinadab y de su familia. Ninguno. ¿Tá? Pero la triste noticia es que muchas veces, ¿no?, nos pasa como en esa casa, ¿no? Durante años, ¿sí? ¿Cuántos años hace que están en la iglesia? A ver, a los más grandes les pregunto. Aproximadamente. Bueno, nosotros, Claudia, ¿cuántos? 21 años aproximadamente, ¿sí? En la iglesia. A ver, ¿quién más? ¿Por qué lo conocimos de grande con Claudia? ¿Dani? Como 40. Como 40.
en la casa de Dios? Marcel, 27. Yo desde que nací, pero tuve mi vida. Está bien. José, Yo hace poco. hace falta. No, hace mucho, pero bueno, mal. Bien. Mal, o sea, era el amigo de la iglesia. Y creo que sigo siendo el amigo de la iglesia. Tengo que empezar a cambiar eso. Está bien. Silvia, Y bueno, yo también tuve vida y venida y desde hace 12 no importa las idas y venidas porque las vamos a seguir teniendo, ¿sí? ¿Pero hace cuánto? Desde entonces hace más de 30. Bueno, entonces este era el tiempo de qué? ¿De agarrar a quién? A Marina. ¿A quién? A Mora. ¿De agarrar a quién? A Alex. ¿Sí? De agarrar a quién? Porque ellos no tienen hijos, pero mirá Débora quién tiene que agarrar. No, pero ¿sí? De agarrar a David. ¿Sí? ¿De agarrar a quién? Y decirle que ¿qué le tenemos que decir? Y no solo a ellos, sino a quien esté dentro del perímetro de nuestra casa, porque algunos viven, por ejemplo, yo tengo una nieta, ¿hay alguien más que vive con un tío, una abuelita, nietito, o que lo rodeen cerca? ¿Eh? La vieja, dice ella, no, la vieja es Sonia, tu mamá, tu abuela. Sí, hay que agarrarla a Sonia, ¿sí? ¿Qué más? Ahora está Melina, pero está con otro también. ¿Cómo se llama? Hay que agarrarlo a Rodrigo, hay que agarrarla, ¿cómo se llama tu mamá? Porque vienen muchos, acá te cuidan a Balta, ¿eh? Adrián. ¿Y el otro? Arnoldo. Arnoldo, ¿eh? Tiene nombre alemán, Arnoldo Johnson. ¿Eh? Hay que agarrarlos a ellos. ¿Y qué tenemos que decirles? Que ahora no es tiempo de chiste, ¿sí? No es tiempo de Netflix o de otras cosas, ¿sí? Es tiempo de buscar a Dios. Eso significa es tiempo de orar, es tiempo de adorar, es tiempo de exaltar, ¿sí? Es tiempo de que Dios esté con nosotros. Las 24/7, eso significa las 24 horas del día, los 7 días de la semana. hasta que Cristo venga, o sea, siempre. Que Dios nos bendiga, hermanos, que podamos disfrutar siempre de las historias que Dios dejó para nosotros, ¿sí? Que no las dejamos llenar de polvo o como hicieron en la casa de Abinadab, que el arca solo fue un mueble que se estacionó, ¿sí? Amén. Gracias a Dios por el mensaje de hoy. Vamos a alabar a Dios con el himno Jubilado Sotefile. 2:40.